Sol, frío, lluvia. Ayer en algunos barrios casi que cae nieve, porque cayó un granizo, pero grandísimo. Dime. Porque diciembre, preparándonos para la nieve de diciembre. ¿Cuándo fue? ¿El martes? ¿O fue el lunes? No, o cuando fue que se rompió el tubo, eso por acá bajaba un río completo. Bajaba el río completo. Bien, muy bien. Estamos finalizando ya nuestro mes de septiembre, en el cual nos hemos enfocado en reflexionar respecto a principios para mejorar nuestras relaciones. Reconociendo que septiembre, pues, la tradición, o por lo menos aquí en Colombia, aquí como no tenemos San Valentín, ¿cierto? Aquí no celebramos San Valentín, aquí celebramos amor y amistad. Es por eso que durante todo este mes de septiembre hemos estado meditando respecto a principios para mejorar nuestras relaciones. Quisiera que hiciéramos como un pequeño recorrido por los principios que hemos visto. El primer principio que vimos en el primer curso de septiembre, ¿cuál fue? El que da base de todas las relaciones. Sin este principio no hay relaciones saludables. El principio del amor. Sí, señor, hablamos del principio del amor. Sin amor no hay relaciones saludables. Después hablamos del principio de juzgar bien. Y para poder juzgar bien necesitamos mirarnos a nosotros mismos antes de poder señalar al otro. Recordemos, antes de mirar por la ventana tenemos que mirarnos por el espejo. Antes de mirar por la ventana tenemos que habernos mirado por el espejo. La semana pasada hablamos de otro principio muy importante. Y hablamos de ese principio de la comunicación. Y hablamos de la necesidad de mejorar nuestras palabras. Porque sin buena comunicación no hay buenas relaciones. Y que necesitamos mejorar nuestras palabras porque quien mejora sus palabras, mejora la vida. Quien cambia sus palabras, cambia la vida. Realmente. Necesitamos reflexionar mucho más respecto a la forma como nosotros hablamos. Y hoy vamos a estar hablando, para finalizar esta serie respecto a las relaciones, de un principio de los que más alto impacto tiene en las relaciones. Y es el principio del servicio. El principio del servicio. Este es fundamental para tener buenas relaciones. Ahora, uno de los enemigos de este principio, el principio del servicio, es la ingratitud. Porque algunos dirán en algún momento: ay, pastor, es que uno ya no puede hacer un favor, porque entonces ya se la quieren montar. ¿Cierto? ¿Has escuchado expresiones así? Dice: ay, pastor, es que uno les da la mano y quiere cogerse ya todo el codo. Se la quieren montar a uno. ¿Sí? Entonces es que se la montan. Dice: ay, pastor, es que en la casa todo me toca a mí. Nadie me ayuda a nada. ¿Alguien ha escuchado esa frase en casa alguna vez? Sí. ¿Alguien la ha dicho alguna vez? También. ¿Sí? Y cuando esa frase se hace muy común en las casas, generalmente hay problemas, ¿cierto? Generalmente hay problemas. ¿Sí? Es un hecho que el servicio muy comúnmente es mal recompensado, y especialmente dentro de casa. De hecho, recordar la historia de una casa de familia, de una familia pues que tenía sus modos económicos y tenían una empleada, ¿sí? Así que el dueño de la casa llama a la empleada y dice: Genoveva, usted ya lleva más de 20 años sirviendo en esta casa. Y la verdad, mi hija, estamos muy contentos con usted. Miren, es que después de tanto tiempo, usted ya es como de la familia. ¿Sí? Es que ya la consideramos, es parte de la familia. Usted no es un empleado, usted es parte de la familia. De verdad, Señor, ay, patrón, no sé yo cuánto le agradezco. Muchas gracias por considerarme así. Sí, Genoveva, usted es parte de la familia, y es por eso
que a partir del próximo mes no le vamos a pagar sueldo. Porque usted es como de la familia. Usted es como de la casa, muy triste, ¿no? Muy triste que le salgan a uno con esas. Pero sí es verdad que en ocasiones el servicio no es bien valorado. Pero no por eso debemos dejar de servir. A pesar de que el servicio en ocasiones no es bien valorado, no por eso debemos dejar de servir. Y respecto a esto también hay otra historia de un hombre sabio que en medio de un charco, para que se da cuenta que hay un alacrán. Y ese alacrán estaba batallando ahí porque el animalito se estaba ahogando. Entonces él lo alza, ¿sí? Y ahí viene que hizo el bendito alacrán. Lo picó. Entonces, del dolor volvió y lo soltó y cayó otra vez en el charco. Y otra vez empezó a patalear el alacrán, ¿sí? Y otra vez el Señor volvió y lo sacó. ¿Y qué hizo el alacrán? Volvió. Y otra vez volvió y lo picó y se soba. Y había alguien mirándolo. Dice, oiga, pero usted sí es tonto. O sea, el alacrán no va a volver a picar. Dice, sí. Yo sé que la naturaleza del alacrán es picar, pero mi naturaleza es servir. La naturaleza del alacrán es picar, pero mi naturaleza es servir. Y ahí enseguida buscó unos cartones, picó un par de cartoncitos, sacó el alacrán y lo botó. Y lo sacó y ya no lo picó. Hay algunos realmente que su naturaleza es picar. Eso es verdad. Hay unos que naturalmente parecen ser ingratos, pero eso no nos exime a nosotros de que en Cristo tengamos una nueva naturaleza, la cual, si por algo debe ser caracterizada, es por el servicio. Es por el servicio, ¿sí? Que nuestra naturaleza sea servir. Y es por eso que en esta tarde una verdad que nos debe quedar claras, y es que debemos hacer del servicio un estilo de vida. Debemos hacer del servicio un estilo de vida. Así que si usted tiene confianza con su hermano esta tarde, dile, oiga, sirva. Y si lo quiere vaciar de una vez, aproveche y dígale, oiga, sirva algo. ¿Sí? Oiga, pero sirva de verdad, sirvamos. Es por eso que el Espíritu Santo en esta tarde nos tiene un mensaje titulado Aprendamos a servir. Aprendamos a servir. Y esto, amados, es clave para las relaciones. Y es clave por una razón muy sencilla. La gente se preocupa pero la gente se interesa en las personas que se preocupan por ellas. La gente siempre se interesa en las personas que se preocupan por ellas. Si quieres que las personas muestren interés en ti, empieza por mostrar interés en ellas. Y una de las mejores maneras de demostrar que estás interesado en alguien es sirviéndole. Es sirviéndoles, prestando atención a sus necesidades. Es demostrar verdadero interés. ¿Recuerda cuando nos cuadramos aquellos que tenemos pareja? ¿Cierto? ¿Cómo empezó todo? Con alguien que se interesó. Nosotros. Y llamaba, ¿y qué más? ¿Y ya comiste hoy? ¿Qué tal los frijoles? ¿Sí? Y llamaba y era, alguien que estaba interesado en nosotros. Alguien que demostró un interés especial, nosotros también demostramos un interés especial en esas personas. ¿Sí? Y eso nos ayuda a crecer en nuestras relaciones. A veces nos quejamos de soledad. A veces nos quejamos de que pareciera que las demás personas como que no se fijaran en mí, como que nos miraran como bichito raro. Si quieres que las personas se interesen en ti, necesitan mostrar verdadero interés en ellas, para que ellas se interesen en ti también. Y una de las mejores maneras de demostrarlo es a través del servicio. El servicio abre puertas. El servicio restaura relaciones. Restaura relaciones. Si usted estuvo en su grupo pequeño, en su GSI esta semana, hablábamos ayer, uno de los puntos era de la actitud que tienen nuestros enemigos cuando nosotros los ayudamos, porque el tema era cómo superar la injusticia. Y cómo aún nuestros enemigos, cuando nosotros le hacemos un favor, ¿qué pasa con ellos?
Dice el texto que se les cae la cara de vergüenza. ¿Alguna reflexión les queda? El servir restaura relaciones. Restaura relaciones. Entonces por eso es tan importante. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos entonces para adquirir esta cultura de servicio? ¿Cómo hacer para desarrollar un corazón servicial? Necesitamos aprender eso, porque quien crece en el servicio crece en las relaciones. Pero ¿cómo desarrollar ese corazón servicial? Ay, pastor, pues fácil, dejar la pereza. No es así de simple. Porque hay personas que son muy enérgicas, tienen mucha vitalidad, pero aún así no se prestan para hacer un favor tan fácil, a pesar de que son tan enérgicas. ¿Sí? Así que quiero que vayamos a la palabra del Señor. Los invito a que me acompañen por favor en esta tarde. Vamos a ver al Señor Jesús. Vamos a continuar meditando en el Evangelio de Mateo y vamos a verlo dando una lección muy importante a sus discípulos respecto a este tema del servicio. ¿Sí? Y a través de ese texto nosotros vamos a estar viendo 4 cosas que nosotros necesitamos para desarrollar un corazón servicial. ¿Le interesa ser más servicial? ¿Le interesa? Hay 4 cosas que nosotros debemos hacer. Las vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, versículo 28. Continuemos meditando en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Y dice la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Ella le dijo: ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los otros 2 hermanos. Me miraron como: ¿qué tal esto, no? Tan oportunistas, tan abusivos. Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos funcionarios abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Oremos al Señor. Padre bueno, yo creo que fue una gran sorpresa, Señor, para estos discípulos escuchar esas palabras. Señor, sorpréndenos con tu amor extraordinario. Sorpréndenos con tu carácter extraordinario. De manera, Señor, que nosotros podamos enamorarnos más de ti, Padre bueno. Que podamos sorprendernos, bendito Señor. Que podamos mirarnos, que podamos tomar decisiones, Padre, que nos ayuden al interior de nuestros hogares, que nos ayuden en nuestra vida diaria. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Reorienta nuestra vida,
Reorienta nuestro pensamiento, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Llévate todo distractor en esta noche, Dios eterno. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos la respuesta que el Señor está dando a la petición hecha por Salomé, porque así se llamaba la mamita de Jacobo y de Juan. Y otro pequeño detalle: esta Salomé y Jacobo y Juan, entendemos por la escritura que eran primos del Señor, ¿sí? O sea que esta Salomé era la tía de Jesús. Y el Señor pues ve como ese espíritu oportunista en ellos, ¿sí? Y los baja de esa nube, literalmente los baja del caballo. Porque estas palabras llegaron, o esta petición llegó en un momento crucial en la vida de Jesús. Porque Jesús ya estaba a punto de entrar en Jerusalén. Después de andar en Galilea, después de andar en Samaria, en Perea, después de hacer todo ese recorrido por diferentes regiones de Tierra Santa, por fin llega a Jerusalén. Y este era el momento que tanto estaban esperando los discípulos, porque ellos sabían que iban con el Mesías hasta que por fin llegamos a Jerusalén, porque ahora sí el Mesías va a establecer su reino. Y es en ese momento cuando Salomé y sus hijos ven una oportunidad para asegurarse un puestico en el nuevo gobierno. Y no cualquier puestico, ¿cierto? Porque decían, no, que uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda, y esos eran los lugares de mayor autoridad. O sea, en el palacio del rey, quien se sentaba a la derecha y se sentaba a la izquierda eran las personas de mayor rango de autoridad después del rey. Entonces no estaban pidiendo casi nada, no estaban pidiendo cualquier puestico, ¿sí? Algunos se consuelan con un trabajito en el gobierno. ¿Sí? Pero eso no, eso le estaban tirando a lo alto. Y esta petición realmente llega en muy mal momento, porque lo hacen desconociendo las palabras del Señor. Veamos cuál era el anuncio que hace muy pocos instantes el Señor les había hecho antes de entrar a Jerusalén. Mire lo claro que fue el Señor antes de que pudieran entrar a vivir esos momentos de pasión y muerte de nuestro Señor. Los versículos 17 al 19 dicen: mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Jesús les acaba de contar: oigan, mire, es que de aquí a poquito me van a crucificar. Vamos para Jerusalén, pero lo que me espera allá en Jerusalén realmente no es algo propiamente bueno. Pues, ¿cómo se sentía el Señor en ese momento? Triste, angustiado, pensativo. Aquellos que hemos tenido que pasar por ejemplo, por una cirugía, ¿cómo se siente uno el día anterior? Pensar que el otro día le toca madrugar por allá, que le echen cuchillo. ¿Sí? Uno se siente angustiado, uno se siente preocupado, uno se siente nervioso. Y si la cirugía es delicada, imagínense a alguien que dice: mañana su cirugía de corazón abierto. Dios nos guarde. Pero ¿cómo se siente una persona entre las situaciones? Se siente nerviosa, está ansiosa, está preocupada. El Señor sabía, mira, era el peor castigo, lo peor que podía haber era la crucifixión. Él sabía lo que tenía por delante, él estaba ansioso, estaba preocupado por lo que venía. Él estaba preocupado porque sabía lo que venía, pero ¿cómo estaban Salomé y sus hijos? Preocupados por su bienestar y preocupados por su propia
comodidad. Lo que nos importa es tener un buen puesto allá en el reino del Señor. Y esto nos habla de la primera cosa que nosotros necesitamos para desarrollar un corazón servicial. Y es que para desarrollar un corazón servicial necesitamos entender la necesidad del otro. Es imposible desarrollar un corazón servicial si primero no entendemos la necesidad del otro. Eso es lo que no están haciendo ni Salomé ni sus hijos. Ellos estaban desconectados de la situación que estaba viviendo su maestro. Y esa es la razón, esa es una de las razones por las cuales muchos conflictos se prolongan. Porque no nos tomamos el tiempo de entender la necesidad y de entender la postura del otro. Y mientras no nos identifiquemos con la necesidad que tienen los demás, es imposible desarrollar un corazón servicial. Mientras vivamos nuestra vida solamente enfocados en nosotros mismos, nuestra propia comodidad, es imposible desarrollar ese corazón servicial. Algún entendido dijo la siguiente frase: la única manera de no andar por la vida pisando a los demás es aprendiendo a ponernos en sus zapatos. Y eso es cierto. La única manera de no andar por la vida pisando a los demás es aprender a ponernos en sus zapatos. ¿Sí? Entender la necesidad del otro nos lleva a ser efectivos para que ellos cambien, nos lleva a ser efectivos en las relaciones. Y hay un caso, hay una historia de American Airlines. Esa aerolínea en los años 70 estaba teniendo un problema delicado porque la gente se iba de viaje en Estados Unidos, pero a más de la mitad de la gente se le perdían las maletas en el recorrido, se le embolataban, duraban horas para poder encontrarlas. O sea, iban de una ciudad, iban de Los Ángeles a Miami, y cuando llegaban allá a Miami fácilmente eran 2-3 horas para poder encontrar las maletas de cada uno, y era un embolate, se parecían unas, otras no. Entonces el gerente, pues él organizó un equipo de 15 personas. Oiga, ayúdenme, tenemos que solucionar eso de alguna manera. Y después de 2 o 3 meses los indicadores no bajaban. La gente se seguía quejando, y lógicamente pues dejan de comprar los tiquetes. ¿Para qué se sube uno de esos aviones y le van a embolatar la maleta? ¿Le gustaría? ¿Sí? Si piensa uno yendo para piscina, por encuentre la maleta. Imagínense a alguien que va a estar una semana y no le aparezca la ropa. Eso es tenaz, ¿cierto? Pero ¿sabes qué hizo ese tipo? Después de 3 meses que los indicadores no bajaban, el gerente dijo: mire, vamos a ir a la ciudad de Detroit, y allá nos vamos a reunir en Detroit, y vamos a hacer una junta allá. Me hacen el favor y todos llegan allá. Entonces a cada uno le dio un ticket de American Airlines, de su misma aerolínea, y dijeron: nos vemos en Detroit tal día. Pero habló con la gente de logística, dijo: me hacen el favor y me le embolatan la maleta a todo mundo. Embolátenle la maleta. Necesito que ellos vivan lo que vive cada uno. Y sí, efectivamente llegaron los 15. No, sí, América, mi maleta. Y no, es que, pero ¿cómo así? No, es que no aparece. Y allá nos estuvieron multeando 3, 4, 5 horas. ¿Saben qué pasó? Al siguiente mes el indicador había bajado en un 50%. Después de que estos 15 tuvieron la experiencia, después de que estos 15 se pusieron en los zapatos del otro, entendieron qué era lo que necesitaban ellos, le pudieron encontrar la solución al problema. Aquí el punto, amado, de una de las grandes dificultades que nosotros tenemos es realmente nuestro propio egoísmo. Porque lo que uno ve en Juan, Jacobo y en Salomé es que no les está importando mucho la situación del Señor, y por lo visto tampoco les está importando la situación de los otros 10. Porque ellos dijeron: no, solo 2 puesticos, uno para mí y uno para mi hermano. Entonces ahora, ¿cómo podemos hacer realmente para ir venciendo este enemigo? El texto nos da una clave muy importante, y es aprender a prestar más atención a las palabras de las personas. Porque es que el Señor fue muy claro. Cuando les habló, le dijo: mire, me van a condenar, me van a maltratar, es que me van a
Crucificar. Él ya se los había dicho muy claro, pero a los discípulos por lo visto como que les entró por un oído y les pasó por el otro. Y ojo que generalmente los hombres tenemos mayor dificultad con esto. Somos muy dados a escuchar en automático. ¿Sí? ¿Saben lo que es tener que diga? Escuchando en automático. Y en ocasiones no estamos prestando verdadera atención a lo que la otra persona está diciendo. Y necesitamos prestar atención a las palabras. Porque estos hombres la estaban ignorando las palabras de Jesús. ¿Sí? Ahora, y entonces, ¿cómo hacemos, pastor, para reconocer la necesidad de los que no hablan? Pues muy fácil, como uno nunca sabe con la sed que vive el otro, pues preguntar. Tómese el tiempo de preguntarle a la otra persona qué es lo que ella está necesitando, cuál es su perspectiva, para poder reconocer realmente cuál es la postura de ella, cuál es la necesidad que ella tiene, cómo es que lo está pensando. Porque lo más probable es que usted está pensando una cosa y ella esté pensando otra cosa. ¿Sí? Recordemos la sabiduría proverbial de las abuelas, ¿no? Y de los abuelos. Una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo está enjalmando. Entonces necesitamos tomarnos el tiempo de tener claro qué es lo que la otra persona está pensando, qué es lo que la otra persona está necesitando. Pero el punto es que necesitamos desenfocarnos de nuestra propia necesidad para poder enfocarnos por un instante en la necesidad del otro. Y eso sí o sí, una vez que lo tengamos claro, qué es lo que esta persona quiere, qué es lo que esta persona necesita, sí o sí va a demandar esfuerzo. Por eso es que la segunda cosa que necesitamos para desarrollar un corazón servicial es un espíritu sacrificial. Para desarrollar un corazón servicial necesitamos un espíritu sacrificial. De esto es de lo que el Señor les está hablando a sus discípulos ahí en los versículos 22 al 23. Porque Él les dice: mire, ustedes no saben lo que están pidiendo. Respondió Jesús: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos, le dijeron ellos. Les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. ¿Sí? En pocas palabras, lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos era: miren, ustedes quieren la gloria, pero se están olvidando de la cruz. Ustedes quieren un puesto importante en mi reino, pero ustedes se están olvidando de la cruz. Y para que haya gloria, primero hay que pasar por la cruz. Sí o sí, primero hay que pasar por la cruz. Para que haya tierra prometida, primero tiene que haber desierto. Para poder llegar a la tierra prometida, para que haya gloria, sí o sí necesitamos pasar por la cruz. ¿Sí? Para poder disfrutar de los beneficios, primero hay que sacrificar. Quien quiere disfrutar de los beneficios de ser profesional, ¿qué le va a tocar hacer? Madrugue, trasnoche, entregue trabajos, ¿cierto? Trabaje, llegue cansado, mire a ver cómo hace las tareas, tome tinto con Coca-Cola. Mira que se inventa, pero ¿quiere la gloria del cartón? Necesita él sacrificio. ¿Cómo le tocó a esta comunidad para levantar sus casas cuando empezaron? A cada uno sacrificio, mire a ver cómo sube su material, ¿cierto? Cómo lo mete en su proyecto de autoconstrucción. Esto fue por autoconstrucción. Por eso, cada uno trayendo su material, echando muros. Nos toca trabajar los sábados y los domingos. Sábados y domingos, trabaja de lunes a viernes y sábado y domingo,
que muchos podrían estar allá descansando, yendo al cine, yendo al parque, estaban aquí echando pala, ¿cierto? Y era duro. Si querían la gloria de la casa, tocó el sacrificio, ¿sí? Entonces, la copa amarga de la que está hablando Jesús, de la cual iban a beber antes de ser glorificado, era su propio sacrificio en la cruz. Esa era la copa amarga, su propio sacrificio en la cruz. Y fue ese espíritu sacrificial el que llevó a Jesús a entregarse allí en la cruz por nosotros. Y ese mismo espíritu es el que el Señor espera que nosotros repliquemos por los demás. Recordemos las palabras del Señor: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué debe hacer? Debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No dice: si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su almohada y sígame. No, tome su cruz y sígame. Este espíritu es el que nos lleva a negarnos a nosotros mismos, nos lleva a renunciar a derechos adquiridos para obtener un beneficio mayor. Ese espíritu sacrificial es el que nos lleva a servir a otros a pesar del cansancio. Ese espíritu sacrificial es el que nos lleva y el que nos capacita a dejar la pereza. Es ese espíritu sacrificial el que hace que una mamá o un papá llega cansado a su trabajo después de una jornada pesada y después esté dispuesto a hacer una tarea con su hijo, a pesar de que llegó cansado y que también está mamado, ¿sí? Pero es ese espíritu sacrificial, es ese espíritu sacrificial el que nos lleva a acompañar a otro a una cita médica, a hacer la diligencia que posiblemente otro no puede hacer porque está embolatado. Y amados, algunos, para sanar sus crisis personales, la vida lo único que les está pidiendo es un poco más de sacrificio, un poco más de colaboración. Algunos, para arreglar sus problemas relacionales, sus problemas dentro de casa, la vida lo único que les está pidiendo es madrugar un poco más, dejar de ver esa serie que tanto le gusta, esa novela que tanto quiere, dejar para otro momento ese video, para ir y atender la necesidad de otro. Entonces, amado, la gloria de las buenas relaciones demanda un espíritu sacrificial. Un espíritu sacrificial. Ahora, hay que tener algo claro: es que el sacrificio no es pérdida. Sacrificio es inversión, sacrificio no es gasto. Sacrificio es inversión. Es como el trabajo que hacen acá en nuestra construcción. ¿Eso se perdió? Claro que no. Es una inversión en el futuro. Lo que hace aquel estudiante en la universidad que está haciendo es una inversión en su futuro. No es una pérdida. Siempre hay ganancia. De hecho, una de las mejores maneras de ayudarnos a nosotros mismos es ayudando a los demás. Ayudar a los demás es una de las mejores maneras de ayudarnos a nosotros mismos. Porque cada vez que ayudamos a alguien, es más fácil contar con esa persona cuando nosotros necesitamos un favor. No es garantía, pero es más fácil. Es más probable poder contar con esa persona cuando yo necesito un favor si primero yo lo he ayudado a él. Es mucho más probable. Porque todos los seres humanos tenemos una tendencia, y es que no nos gusta deberle favores a nadie. No nos gusta darle favores a nadie. Entonces, cuando nosotros ayudamos a alguien, servimos a alguien, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Y tarde o temprano, ese bien que estamos sembrando se nos va a devolver. Tarde o temprano se nos va a devolver. Entonces ya tenemos dos cosas que necesitamos hacer para desarrollar un corazón servicial. Primero de ellos, ¿cuál es la primera? Entender la necesidad del otro. Lo segundo que necesitamos es un espíritu sacrificial. Lo tercero que necesitamos es enfocarnos en la grandeza del reino. Enfocarnos en la grandeza del reino. Dice el versículo 25 al versículo 27. Mira las palabras de Jesús. Jesús los llamó y le dijo: ¿cuál es la
actitud de los gobernantes de las naciones. Dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y a los altos oficiales, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué debe hacer? Deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. Y aquí el Señor nos deja ver cómo la mayoría de las ambiciones humanas realmente son equivocadas. Porque los seres humanos generalmente estamos pensando en poder, fama, reconocimiento, riqueza. Muchos quieren emprender, muchos quieren ser independientes, y eso está muy bien. ¿Pero por qué lo hacen? Me mamé, mi jefe. Me mamé estarle viendo la cara al viejo ese. ¿Sí? Voy a poner mi negocio para no tener que rendirle cuentas a nadie. Y ese es el común en el concepto del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando uno escucha las palabras de Jesús, inicialmente podría pensar que Jesús no está de acuerdo con la ambición humana. Pero la verdad es que no es un llamado a que como seres humanos dejemos la ambición, porque hay ambiciones que son legítimas. Lo que el Señor espera es que nosotros reorientemos esa ambición. No que la abandonemos, sino que la reorientemos. Porque el Señor no está buscando negligencia y comodismo y conformismo en sus hijos. Eso no es lo que está buscando el Señor. Lo que el Señor está buscando es que reorientemos esa ambición. Es un llamado a dejar la grandeza del mundo para empezar a buscar la grandeza del reino. La grandeza del reino de Dios. Una grandeza que Dios otorga de manera soberana, porque lo que está diciendo el texto, dijo Jesús, dijo, es que eso yo no lo otorgo, eso mi Padre es el que va a determinar quién se sienta a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Solo el Dios soberano lo determina. Pero el Dios soberano no otorga esos grandes puestos de una manera corrupta como en el mundo se hace. Él no otorga esos puestos por palanca. Es lo que les está diciendo. En el reino de Dios, los altos puestos no se obtienen por palanca. Así sea la tía. Así sea recomendado por fulanito, por sultano, por perencejo. En el reino de Dios, así no se otorgan los buenos puestos. Esa grandeza se otorga por meritocracia. Por meritocracia. Para crecer en el mundo hay muchos caminos, hay buenos caminos, estudiar, prepararse, eso está bien, sobresalir. Algunos para crecer se enfocan en dar resultados al costo que sea. Y entonces como yo tengo que dar resultados, entonces algunos se esfuerzan, madrugan, trabajan, pero también alteran indicadores, por ejemplo. Alteran resultados para que vean que su trabajo está bien hecho y entonces así poderse posicionar mejor. Alteran informes de resultados para que entonces ahí sí los asciendan. Hay muchas formas de hacerlo, así se hace en el mundo. Otros lo hacen untando al que sea, y otros, como algunos obtienen sus maestrías pagando para que les hagan los trabajos. Y eso es una forma de hacerlo en el mundo. Eso es una forma de hacerlo en el mundo. Pero en el reino de Dios, el camino para la grandeza es uno solo. Uno solito. ¿Cuál? El servicio. El que quiere hacerse grande en el reino tiene que hacerse pequeño acá abajo, lo que está diciendo el Señor. Tiene que hacerse pequeño. Tiene que rebajarse aquí. Tiene que ser el servidor. Tiene que ser el esclavo. Tiene que ser el doulos, que era el esclavo de más bajo rango. Ese era el esclavo que tenía que lavar pies polvorientos, embarrados y sudorosos, que olían mal.
Eso hacía el doulos. Lavarlos, ese era el esclavo de más bajo rango, que era el que le tocaba lavar los pies a su amo. ¿Y cómo le herían los pies en aquella época donde no había mexana? Eficiente. No había nada de eso. Imagínate. Eso era lo que tenía que hacer el doulos. Entonces, amados, lo que el Señor está diciendo es que mientras vivamos buscando la grandeza del mundo, el reconocimiento, mientras vivamos buscando el ser servidos, vamos a tener problemas relacionales. Mientras estemos buscando solamente nuestro beneficio, vamos a tener problemas relacionales. Porque Jesús, lo que está haciendo en estos versículos, como lo acabamos de leer, es una denuncia muy clara respecto al mal uso del poder por parte de los humanos. Que usamos muy mal el poder. Eso es lo que está diciendo. Dice, los líderes, los grandes de este mundo, ¿para qué utilizan el poder? Para oprimir, para abusar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y todos los modelos políticos lo hacen. Ningún modelo político es el ideal para la tierra. Solamente un modelo político ideal para la tierra: la teocracia. Hay modelos políticos peores. Ni hablar de lo que fueron las monarquías, por ejemplo, cuando eran los reyes. ¿Recuerdan? Todo el pueblo paga impuestos y solamente una familia, la familia real, vivía feliz y dichosa la vida. Uno solo gobernando, el resto llevados. A nuestro tiempo, ahora entonces son las dictaduras, ¿cierto? Solamente un partido político, solamente una familia se atornilla en el poder y no hay quien lo baje de ahí, y el pueblo llevado. Y todos los beneficios son de una dictadura. Mira el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, ¿sí? Y el tipo adoctrina tal a su gente que dice que él es Dios. Lo idolatran, literalmente. Prohibió entrar a la Biblia, prohibió internet, prohibió todo. O sea, esa es la capa, pues, en nuestro tiempo. ¿Sí? Pero aún dentro de las llamadas democracias hay sistemas políticos que teóricamente son los abanderados de los pobres y se enfocan en la asistencia social a los más necesitados, lo cual está bien. Pero en últimas, no les interesa acabar con la pobreza. ¿Por qué no les interesa acabar con la pobreza? Porque son esos pobres los que los mantienen en el poder con sus votos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les dan simplemente lo mínimo, lo básico, sin que les cueste tanto esfuerzo, sin que tengan que sacrificar lo más regalado y lo más subsidiado posible, de manera que ese pobrecito siempre esté votando por el mismo, porque es el que nos regala. Porque es el que nos regala y es el que nos sostiene. ¿Sí? Para que ese pequeño grupito político pueda perpetuarse en el poder. ¿Cierto? Caso Argentina, caso Venezuela. Pero, entonces no, es que los políticos de derecha son mejores. Tampoco. Porque entonces los políticos de derecha, ellos son patrocinados por los grandes empresarios. Son las grandes firmas, son los grandes conglomerados económicos los que aportan y los que financian las campañas de estos políticos. Para ellos también verse beneficiados ahí, para obtener reducciones de impuestos, ¿cierto? Para que no nos den tan duro con el impuesto de renta y con los demás tipos de impuestos, porque están buscando su propio beneficios. Y entonces aquellos que suben igual benefician a su familia, benefician a sus amigos, benefician a los suyos y disfrutan la gran vida y un montón de privilegios. Es decir, que usan el poder para su propio beneficio o el de sus familias. Entonces nosotros, después de escuchar esto, podemos decir: no, es que esos políticos son terribles. Pero lo que el Señor está diciendo es que este problema no es solamente de los políticos, sino de todos aquellos que ejercemos algún grado de autoridad, porque usan su autoridad, llámese padre, llámese madre, llámese hermano mayor, llámese jefe, llámese supervisor, coordinador, usan su autoridad como excusa
para que los otros los sirvan y para beneficiarse de los otros. Y usan su posición de autoridad para no servir. Toman su posición de autoridad para no ser servidos, para no servirse, perdón. Porque me dicen, no, yo ya pasé por eso. No, yo ya pasé por el trabajito, eso ya le toca a otros. ¿Sí? Recuerdo como uno de los expresidentes de Estados Unidos, si no me equivoco, Ronald Reagan, creyente, ¿sí? Este varón se daba a sí mismo él no dejaba que su secretaria, bueno, que la gente de servicios generales de la Casa Blanca, él no dejaba que sacaran los papeles del baño privado que él tenía. Esos papeles los saco yo. Yo saco mi propia inmundicia. Y él lo hacía como terapia para sí mismo, de recordarse que él no era más que nadie. Que nadie tenía por qué venir a sacarle los papeles que él ensuciaba. Y ciertamente eso nos da una lección, nos da una buena lección de cómo realmente nuestra posición de autoridad realmente distorsiona nuestro corazón. Distorsiona nuestro corazón, sea una autoridad sí o sea una autoridad grande. Es por eso que en últimas, para desarrollar un corazón servicial, necesitamos estimar en poco nuestra posición, tener en poco nuestra posición. Como les digo, porque para algunos su posición es su excusa para no servir. O sea, ¿por qué yo, si yo soy el que doy para el mercado de esta casa? No, claro, no sé. Que saque al perro otro. Pues yo soy el que estoy aportando. Entonces humillan y denigran a otros, menosprecian la posición de otro, menosprecian de manera especial a aquellas que están desde mañana, tarde y noche, saque basura, recoja, doble, empaque, limpie, barra. Menosprecian eso. Y como les digo, eso aplica a madres, padres, supervisores, coordinadores. Yo soy el hermano mayor, eso le toca a usted. Esto fue lo que hizo Cristo. Menospreciar su posición, estimar en poco su posición. Por eso dice el versículo 28, así como el Hijo del Hombre, y ojo con ese título, el Hijo del Hombre, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe que si había un título que le sacaba la piedra a los fariseos y por el cual menospreciaban a Jesús, era porque Él se refiriera a sí mismo como el Hijo del Hombre? Porque es que el Hijo del Hombre era un título que fue dado por el profeta Daniel refiriéndose al Mesías. Daniel capítulo 7 habla del Hijo del Hombre, la visión respecto al Hijo del Hombre. Y era aquel a quien le había sido dado todo el poder, toda majestad, alguien a quien todos los pueblos adoraban. Dice, su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino jamás será destruido. Esa era la posición del Hijo del Hombre. Alguien que tiene un reino que no se va a acabar, todos los pueblos lo adoran, alguien que está por encima de todos, un reino eterno. ¿Y a qué vino ese Hijo del Hombre? No vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fue para servir. El ser el más grande a Jesús no le impidió ceñirse una toalla y ser doblos. El ser el más grande no le impidió a Jesús lavar los pies polvorientos de sus discípulos la noche de la última cena. Y por lo visto, esa es una época de invierno en Jerusalén, o era una época donde igual normalmente los pies de ellos iban a estar bien sucios. Y el Señor
toma esa posición. Yo me imagino que sobre medio de la cena, digo, aquí hay algo que me huele mal. Y fue, buscó una toalla, buscó un balde y empezó a lavar los pies de todos los discípulos, polvorientos y sudorosos. Pues, amados, a diferencia de los líderes del mundo, Cristo, el más grande, no usa su poder para oprimir. Cristo no usa su poder de una manera abusiva. Cristo no usa su poder para beneficio propio. Cristo usó su poder, su autoridad para sanar, para servir, para salvar. Utilizó su poder para rescatar. Y mientras los líderes del mundo esclavizan, oprimen y esclavizan, quisieran tener esclavos, Cristo usó su poder para libertar, para traer a libertad. Mientras los líderes del mundo lo que quieren es esclavizar para su propio beneficio, Cristo lo que hace es liberar. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Es la actitud que Pablo, cuando le escribe a los filipenses, dice que todo creyente debería tener. Capítulo 2, versículos del 5 al 9, nos recuerda esa actitud de Jesús. La actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, ¿qué pasó con él? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Amados, Cristo se rebajó, Cristo se humilló, Cristo vino a servir. Pero con esa actitud lo único que hizo fue impulsarse para la gloria, impulsarse para crecer. Y esto es lo mismo que el Señor nos está pidiendo. Porque muchos de los líos al interior de nuestros hogares, muchos de los líos en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, se resumen en una sola cosa: falta de colaboración, falta de ayuda mutua, falta de ayuda, falta de considerarse el uno al otro. Y no es más que la evidencia de nuestro orgullo, de nuestro orgullo. Pero el Evangelio, amados, nos humilla. El Evangelio nos rebaja. El Evangelio nos recuerda, amados, que por nosotros mismos no podemos, que no tenemos mérito, que necesitamos a alguien que nos salve. Eso nos recuerda el Evangelio. En el Evangelio el más grande vino para servir, no vino para oprimir, no vino para esclavizar. Entonces nosotros realmente, amados, no tenemos excusa. Y en este día deberíamos reflexionar respecto a cuál es nuestra actitud ante las necesidades de los demás. ¿Cuál es nuestra actitud ante las necesidades de aquellos que comparten nuestro techo, que comparten nuestro trabajo? ¿Cuál es la actitud que estamos tomando con ellos? ¿Estamos ignorando sus necesidades? ¿Estamos siendo negligentes, perezosos? ¿Nos estamos dejando llenar por nuestro propio orgullo? ¿Cuál es la gloria que estamos buscando? ¿Cuál es la gloria que nosotros estamos buscando en esta vida? Necesitamos reenfocar nuestra vida y empezar a buscar esa gloria eterna, porque al fin de cuentas todo esto es pasajero. Todo esto es pasajero. ¿Sí? Enfocarnos a esa gloria eterna
Recordemos, nuestro Dios no es un Dios corrupto. No entrega los puestos por palanca. Hay una meritocracia, hay un mérito. Y la política del reino es que necesitamos servir. Y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en nuestras relaciones. Porque este servir, nos obligamos a servir, es un golpe de humildad para nosotros. Es un golpe de humildad. Y si hay un enemigo en la relación, es serio, es el orgullo. Es el orgullo. Entonces no hay mejor terapia que el servicio para recordarnos lo pequeño que somos en este mundo. Pero eso nos hace grandes en la eternidad. Por eso, amados, quisiera que guardaran esto, y es que con la humildad de Cristo hay que aprender a servir para las relaciones poder reconstruir. Con la humildad de Cristo hay que aprender a servir para las relaciones poder reconstruir. Puesto de pie, démosle gracias al Señor por su palabra en esta noche. Y qué bueno sería que